Ah. Hola, hola a todos, bienvenidos a Mujer Viva, buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo del lugar donde nos estéis viendo. Estamos en Mujer Viva, el programa de desarrollo personal para mujeres. Soy Olivia Brand y hoy te presento un tema muy interesante llamado Mujeres y Creatividad, un instrumento de crecimiento e independencia. Porque resolver problemas, organizar reuniones, presentar proyectos, criar hijos, cocinar, estas son, entre otras miles de cosas, algunas de las actividades que a diario las mujeres debemos resolver. ¿Y cómo lograrlo? Pues nuestra experta de hoy nos explica cómo usar un poder que todas tenemos, nuestra creatividad. Pero bueno, antes de esto voy a dejar que se presenten mis compañeras Adriana Ormaza y Merche Garrido y luego vamos a decir más cosas sobre nuestra experta Roxana Brizuela. Adelante, Adriana. Hola, hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos, Rosana. Buenas noches al otro lado del planeta. Buenas noches, Olivia, Merche. Y bueno, prepárate porque esta tarde normalmente se dice que las mujeres somos muy creativas, así es que yo creo que este hangout va dedicado en parte a nosotras. Aunque la creatividad es algo que tenemos que desarrollar, nosotras como mujeres pues dicen que sabemos hacer varias cosas a la vez y eso es solamente producto de nuestra creatividad, ¿verdad? Por naturaleza pues nos ha tocado cumplir varios papeles al mismo tiempo y pues eso nos ha hecho desarrollarnos, ¿no? La típica foto esta de que la mami está por un lado con el bebé, con el otro con la plancha, con el pie moviendo, yo qué sé, la aspiradora. Okay, espero que esta información que vas a recibir pueda ayudarte tanto en tu vida cotidiana como si estás desarrollando un negocio, así es que presta mucha atención porque en la vida es muy importante, es un valor muy, muy importante aprender a desarrollar nuestra creatividad. De mi parte, muy buenas tardes, soy Adriana Almaza desde Ecuador. Hola, hola, hola. Buenas tardes o buenas noches, dependiendo de donde nos estés viendo. Soy Merche Garrido, de merchegarrido.com y por supuesto de este programa con mis socias y compañeras amiguísimas Adriana Ormaza y Olivia Brand, que somos entre las tres Mujer Viva, ¿no? Y hoy tenemos pues una gran experta en este tema que ya ha dicho Olivia. Vamos a hablaros de la creatividad. Rosana Brizuela, estamos deseando hablar de este tema porque es un tema muy amplio y además muy apasionante. Lo que has dicho, Adriana, me ha hecho mucha gracia porque yo recuerdo cuando mi hijo pequeño era muy pequeñito, ahora tiene 11 años, yo tenía que aspirar con la aspiradora, iba limpiando la casa y lo llevaba enganchado con una mochila porque no podía dejarlo solo. Y las mujeres somos súper hábiles y tenemos un poder muy grande dentro para hacer varias cosas a la vez. ¿Cómo hacemos todo eso? Pues también usando nuestra creatividad, porque no te creas que es fácil hacer varias cosas a la vez y además hacerlas bien. Os mando un beso muy fuerte desde Madrid, España, y bueno, pues muy buenas tardes, Rosana, y a mis compañeras Olivia y Adriana, un beso también para las dos. Bienvenida, Roxana, a Mujer Viva. Muchas gracias por su bienvenida. Pues estoy encantada de compartir con mujeres emprendedoras y luchadoras y sé que vamos a tener un encuentro muy agradable con las preguntas de ustedes y también si nos llegan preguntas de las mujeres que nos están escuchando, pues con mucho gusto las vamos a responder, ya sea en este espacio o si después nos mandan sus preocupaciones y sus preguntas, vamos a estarlas respondiendo en un futuro muy cercano, en estos días. Antes de que preguntarte algo, pues quería decir a la gente para que te conozca más cosas sobre ti. Naciste en Habana, Cuba. Eres facilitador. Es que tengo algo aquí en la garganta que no puedo hablar, lo siento mucho. Sí, facilitadora de procesos creativos, no. Y economista, artista visual y coach con programación neurolingüística.
Sí, economista, he leído que tienes máster en política económica, profesora, investigadora, ¿no? Asesora por más de 20 años. sí. Artista visual también, tienes más de 10 años, tienes máster ilustrado en pintura, escultura, escritura, ilustración y coach en programación neurolingüística, coach para alcanzar las metas personales reprogramando los viejos esquemas mentales, ¿no? Y actualmente te estás formando como Master Coach en la Universidad de Ventas y Marketing con programación neurolingüística. Sí, así es. Así que Así es. Ujú. Bueno, cuando lo lees así, pues la verdad que parece como si tuviera muchos años. Y no, 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 soy muy joven. Creo que, tú sabes, No, estaba hablando los otros días con una amiga. Yo creo que las mujeres de la generación después de los 60 y los 70, ¿verdad? Que nacimos en esta época, somos mujeres sin edad. Porque somos mujeres, ustedes son muy jóvenes, mucho más jóvenes que yo, pero somos mujeres que tenemos deseos de hacer algo nuevo siempre, de seguir siendo creativas, y creo que va a ser como nuestro, nuestra meta de siempre, es decir, aparte de las metas concretas que tengamos, mi meta es seguir siendo creativa, seguir siendo útil hasta el último día que se pueda, ¿verdad? Así que aquí sí. estoy con ustedes y muchas gracias por esa presentación tan extensa, no sabía que tuvieras tanta información, pero lo Y importante es que, comentamos. mira, lo importante es que desde esa multidisciplinariedad, pues me siento con mucho deseo de acompañar a las mujeres, ¿verdad? Así que eso es lo útil que tiene ese montón de cositas que dijiste. Sí. Bien, entonces vamos a empezar con las preguntas porque seguro nuestros espectadores estarán. Aquí tenemos. Empiezo yo, ¿verdad, Olivia? Me parece. Vale. Sí, si quieres empezar tú, empieza. Claro, Además, Rosana hoy tiene un día muy apretado, por eso estoy aquí. ayer igual, creo que también, ¿verdad? Y bueno, Tuvo un día muy, muy duro hoy. se merece toda la consideración por nuestra parte porque ha trabajado mucho hoy y está aquí con nosotras, no ha fallado. Y la verdad eso te lo agradecemos en el alma, Rosana. Así que Muchas gracias, muchas gracias. Vamos al Yo, grano. vamos yo a extender. creo una cosa, si puedo añadir es que realmente una mujer viva que vive, ¿no? Que siente la pasión de la vida, no tiene edad, ¿ok? Tenemos el gusto de que Roxana, a las personas que pues tú dices, esta gente, ¿por qué se dedica a hablar por aquí? Pues nosotros estamos trabajando, este es nuestro trabajo. Hablar de temas, de diferentes temas, ayudando a un tipo de personas. En este caso, el proyecto de Mujer Viva, pues lo que quiere es despertar a esas mujeres que están vivas, ¿no? Pero que todavía no lo saben o que todavía sienten miedo de dar ese paso hacia adelante, ¿no? Y Roxana es una mujer viva, no solamente porque ella trabaja con nosotros, sino porque, como ella ha dicho, ¿no? Nosotras, las mujeres de no sé qué años has dicho, pero bueno, la característica, lo que ha dicho es que se siente viva, se siente feliz. Y eso inevitablemente hace que no pare, ¿no? Tiene de estar, me parece que en 2 conferencias esta mañana o en una conferencia con muchas personas. Ya la irán conociendo a lo largo de la conferencia. Yo he tenido el gusto de pues poder trabajar un poco más de la mano con ella y es una persona realmente muy enfocada, muy organizada, tiene muy claro hacia dónde va. Entonces eso es lo que te convierte en una mujer viva, es una mujer imparable, es una mujer apasionada. Y yo quisiera empezar preguntándote, Roxana, primero dándote la bienvenida y agradeciéndote que estés aquí en Mujer Viva con nosotras, preguntarte acerca de este gran mito, ¿no? ¿Es cierto? ¿Las mujeres son más creativas que los hombres? ¿Es un mito o realmente es cierto, ¿no? Esto de que Mira, somos más. Y si es así, ¿cómo desarrollarla, ¿no? ¿Cómo de alguna manera que nos sirva esta característica propia de ser mujeres? Mira, hay muchos estudios que tratan de identificar esas diferencias que existen entre tanto la creatividad entre las mujeres y los hombres,
Y aunque, bueno, lo más importante es que no existen diferencias significativas, ¿verdad? Pero lo más importante que yo creo que hay que apuntar es que la creatividad, como la inteligencia, tienen que ver con el desarrollo inicial del niño, y lo más importante es el ambiente en que eso se desarrolla, en que nos desarrollamos en los primeros años de nuestra vida. Por tanto, yo no soy partícipe de enfatizar en las diferencias de sexo en cuanto tanto a la inteligencia como a la creatividad. Creo que tanto mujeres como hombres tienen capacidades plenas, porque siempre parto de que la creatividad es innata, ¿verdad? Que lo que hay es condiciones que me ayudan a desarrollarlas o no desarrollarlas. Yo recuerdo hace poco que tuve una entrevista de una señora que se dedica a ayudar a los padres para que los niños tengan un crecimiento en esa primera etapa sana. Y el tema fue, bueno, la pregunta era, ¿padres creativos, niños creativos? En efecto, en esa primera etapa de la vida, si nosotros somos creativos, nuestros hijos van a ser creativos. Entonces, prefiero no hacer diferencias, pero sí quiero marcar algo importante. Las mujeres tenemos un espíritu muy particular, por una cosa que la naturaleza nos regala, la capacidad de traer vida al mundo. Y esa capacidad de traer una vida al mundo, ya es un elemento muy especial y muy particular, no solamente para la creatividad, no solamente para la inteligencia, sino para la capacidad de gestar, para la capacidad de dar vida a algo nuevo. Entonces, aunque no me gusta decir que las mujeres somos más creativas que los hombres, las mujeres sí tenemos esa capacidad particular que nos dota del genio del dar vida. Y de ahí podemos partir a dar vida a cualquier cosa. ¿Por qué si fuimos capaces de tener hijos, cómo no vamos a ser capaces de crear un proyecto, de lo que queramos? Es decir, todo está a nuestro alcance si nosotros tuvimos esa capacidad extraordinaria. Entonces, no hay diferencias y más bien aprovechemos las cosas generosas que nos da la vida como mujeres, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias. Yo opino, es cierto, ¿no? Que por nuestras situaciones puede ser que intentemos abarcar más, lo cual no quiere decir que realmente el potencial no esté ahí de todo ser humano, ¿no? De todas las personas. Y que a mí me encanta lo que has dicho, ¿no? Tú lo de padres creativos, niños creativos, ¿no? Es muy interesante. Sí, mira, incluso yo te quería decir algo que no enfaticé suficientemente. El ambiente es muy importante para el desarrollo de la creatividad. Y esto que dicen de que las mujeres hacemos muchas cosas a la vez, pues yo recomendaría que no lo hiciéramos. Yo recomendaríamos que nos concentráramos en la tarea que tenemos presente, porque además nos consumimos en 300 tareas porque nos sentimos responsables de muchas cosas. Y eso nos cansa. Y para ser creativas también necesitamos estar frescas. Y para estar fresco es como una concatenación, como un círculo virtuoso. Tenemos que planificar actividades, tener previsto, dar prioridad y dedicarnos a una sola cosa. Cuando nos dedicamos solo a una cosa, van a germinar mucho más fácil lo que queramos, ¿verdad? Así que el consejo es que no tenemos por qué matarnos y hacer 300 cosas a la vez. Dediquémonos a una y planificamos y hacemos la otra después. Muy bien, muchísimas gracias. Así es, dedicarnos a una cosa, lo que nos va a dar enfoque, ¿verdad? Y mejorar nuestros resultados, aunque sea, pues si queremos bajar de peso, no sé cuándo empieza el año, ¿no? Intentamos bajar de peso, yo qué sé, hacer dieta, ir al gimnasio, aparte hacer el curso de inglés que llevamos 4 o 5 años intentando hacerlo, ¿verdad? Y nos acumulamos de cosas y luego decimos, ay, es que nada me funciona. Y en gran medida por eso. Mira, en el Zen se dice algo muy interesante. La energía y la atención son lo mismo. Y tenemos una sola energía, no tenemos muchas. Tenemos pudiéramos decir, una masa crítica de energía. Y donde nosotros prestemos la atención,
ahí va a ir nuestra energía. Si le prestamos atención a 10 cosas, es como si le dedicáramos 10 pedacitos de una misma energía. Entonces, si nos concentramos, si estamos con atención enfocadas en alguna tarea, ahí estamos dedicando toda nuestra energía y tiene muchas más posibilidades de tener éxito en esa actividad que tenemos, ¿verdad? Por supuesto que hay etapas en la vida, hay etapas en que tenemos a los niños pequeños, hay etapas en que necesitamos efectivamente de esa cualidad que tenemos de hacer varias cosas, pero en la medida de lo posible, planificar, darle prioridad a nuestras actividades y concentrarnos en ellas nos va a dar muchos más resultados. Claro que sí. Muy bien, muchísimas gracias. No, por nada. Gracias a ustedes por haberme invitado. De verdad es un honor para mí porque estás aquí y aprendo mucho sobre la creatividad, porque es una cosa que es muy importante en cada una de las mujeres. Bueno, no solo las mujeres, sino también los hombres, las personas en general, ¿no? Existen tantos métodos para desarrollar la creatividad como mujeres, porque simplemente es necesario buscar el modo con que cada una de nosotras se siente más cómoda para expresar nuestro potencial, ¿no? Y puedes encontrar técnicas como bailar, meditar, pintar, leer, bueno, cantar, ¿no? Todo esto junto entre tantas otras cosas. Exacto. Pero existen obstáculos que nosotros mismos nos ponemos para ser creativos. Es muy importante. Además de esto, yo creo que de niños, claro, todos somos creativos, pero conforme vamos creciendo y nos van educando, porque también la gente de nuestro alrededor tiene mucha importancia, ¿no? Gran parte de esta capacidad creativa queda reducida. Y quería preguntarte, ¿cuáles son los bloqueos que no nos permiten ser creativos? Esta es una pregunta que me interesa mucho. Bueno, hay 3 bloqueos que se identifican fundamentalmente en la creatividad, que son los bloqueos perceptivos, los bloqueos afectivos y los bloqueos culturales. Y aunque todos ellos de alguna manera están relacionados con algo que dijiste muy interesante, que es nuestros primeros años y los mapas mentales, los programas que aprendemos en esa primera edad, esta clasificación nos ayuda muchísimo para identificar cuáles son nuestros bloqueos y tener una primera aproximación a ellos, ¿verdad? Los bloqueos perceptivos tienen que ver, me parece que la forma de mejor entenderlo es con la fijación que tenemos, la fijación funcional a las cosas. Es decir, nos enseñan que tales sistemas, objetos, cosas, sirven para algo y nos quedamos con esa definición. Y nos cuesta trabajo buscarle otros significados a las cosas, ¿verdad? O nos dicen, por ejemplo, un ejemplo puede ser las carreras tales son para hombres o son para mujeres, o tu mamá te dice a tal edad debes casarte, etcétera, etcétera, y te va condicionando toda una serie de cosas para que tú funciones en la vida de esa manera. Y hay personas que les es muy difícil cambiar su percepción de todo el conocimiento que van adquiriendo y que tuvieron de los primeros años de su vida. Los afectivos tienen mucho que ver con el miedo, con la autoestima limitada porque te comparas, porque tienes temores a no dar en las tareas que otras personas quizás tienen más éxito, porque tienes una vocecita interna que puede estarte anunciando constantemente que tú no puedes, tú no sabes, que otras personas lo hacen mejor que tú. Entonces, hay todo un componente de bloqueos afectivos y que nuevamente están muy relacionados, y esos más que todos están relacionados con la niñez. En la niñez nosotros necesitamos, no importa cuán verdad o no sea nuestra belleza, pero en la niñez nosotros necesitamos que nuestros padres nos afirmen que somos bellos y que somos inteligentes, porque es el primer mensaje que nosotros recibimos sobre nosotros mismos. Y en realidad todos los niños son lindos e inteligentes. Sin embargo, cuando los niños no reciben esa afirmación en los primeros años de su vida, crecen con esa falta, que además, desgraciadamente, le trasladan nuevamente a sus hijos, porque no lo aprendieron y uno no puede ser capaz de transmitir lo que no aprende. Ahí hay toda una gama de bloqueos que tienen que ver con las emociones.
Y por último, los bloqueos culturales que tienen que ver con la familia, la comunidad, el país, la religión y con todas esas cosas que nos rodean, que ya son un poco más externas, pero que de todas maneras nos imponen determinada caja donde nos podemos mover únicamente en ese espacio, ¿verdad? Una caja cerrada. Ser creativo es precisamente movernos fuera de esa caja y que no haya limitaciones en ninguno de esos entornos. Mira, por ejemplo, en fijación funcional yo siempre pongo un ejemplo que es divertido, que le pregunto a la gente, ¿para qué otra cosa puede servir un celular que no sea para lo que está hecho? Y es un ejercicio que te cuento que cada día cuesta más trabajo trabajar con él, porque cada día los celulares tienen una función más. Entonces, hace años, cuando yo le preguntaba a la gente, ¿para qué está hecho el celular? Perdón, ¿para qué sirve el celular? Que no sea para lo que está hecho, decían un montón de funciones que ahora también cubre el celular. Pero le pregunto a las personas que nos están escuchando, ¿para qué serviría? Les pregunto a ustedes, ¿para qué serviría un celular que no A mí me es sirve para que juegue mi sobrinito. Te sirve para que juegue tu sobrinito, ¿está bien? Como un juguete. ¿Para qué más puede servir? Por lo menos digamos 5, para estimular a las mujeres que nos están viendo que busquen otras. Para estar en contacto con mis clientes. Eso, con mis clientes, con mi familia. Pero que no sea... Lo siento, pero para eso está hecho el celular, para estar en contacto. Así que tienes que buscar algo que para hacer puntos, para que mi hijo haga los deberes de matemáticas, porque tiene calculadora. Está hecho, ¿ves? Eso era una cosa que antes quizás se podía decir, pero ya están hechos para que hagan cálculos, así que ya esa función... A mí me sirve para que nadie me localice. Cuando lo apago nadie me localiza. Bueno, pero eso es cortar, cuando lo encuentre. Eso sería cortar una función que tiene. Pero bueno, vamos a poner otra. Pues serviría como para un collar, serviría para ponerlo de collar, como un objeto artístico, una joya. Serviría de papelera, de llavero, serviría de papelera para sostener los papeles y que no se huelen. Serviría como una regla, serviría para tomar medidas, es decir, ya he dicho como 4 o 5, ¿verdad? Serviría incluso para, en un caso de defensa personal, tirárselo a alguien. Sobre todo el mío, como pesa. Exacto, es decir, esas son las tipos de cosas, y déjenme decirles, lo interesante de esto es que la primera vez cuesta trabajo. La primera vez nos cuesta trabajo salir de la funcionalidad del objeto y nos quedamos en la cajita. Bueno, sirve para hacer cálculos, sirve para alumbrar, sirve para comunicarme. Esas son las funciones para las que está hecho. Pero no está hecho para otras cosas y tu cerebro empieza a generar nuevas caminos neuronales que después te es fácil nuevamente jugar. Y cuando estás ante un problema real, tu cerebro está entrenado y dice, caramba, ¿por qué no buscar esta solución paralela? ¿Por qué no buscar esta idea paralela que no tiene nada que ver con lo que supuestamente sirve este objeto o esta situación? Entonces, hay muchos ejercicios que tienen que ver con el pensamiento, se dice pensamiento divergente o pensamiento lateral, porque es un término que creó Edward de Bono y que nos explica esto y se tiene mucho que ver con las restricciones que nosotros hacemos y que nos atamos a una funcionalidad de las cosas. Tiene que ver con que el cerebro es algo tan eficiente que cuando nos enseñan algo, inmediatamente lo repite, no espera, porque sabe que eso es la realidad. Pero cuando empezamos a jugar con nuestro cerebro y decimos, cambiemos la señal y busquemos todos los caminitos que se quedaron sin explorar, la cantidad de soluciones que aparecen son extraordinarias. Y nuestro cerebro se entrena para eso. Entonces, ya te digo, esos son los bloqueos más importantes y es un tema muy extenso, podríamos hablar un programa completo casi de cada tipo de bloqueo. Lo interesante la programación neurolingüística nos ayuda porque busca los virus mentales y esas programaciones que tenemos desde niño y que nos afectan en la vida, y al reprogramar esos mapas mentales,
pues se liberan esos bloqueos a la creatividad. Pero bueno, hay gente también que te ayuda a eliminar estos bloqueos, ¿no? Talleres, o sea que hay Claro. personas que pueden ayudarte, porque igual no sabes por dónde ¿Por dónde empezar. empezar? Sí, Sí, los facilitadores de procesos creativos, que es en mi área de trabajo, lo que sí. hacemos es esto, es decir, ayudar a las personas a encontrar esos bloqueos a través de muchos ejercicios y de tareas también que no son tan de juego, como es, por ejemplo, buscar en tu propia historia personal, hacer un trabajo de introspección, abrir las gavetas y empezar a buscar en tu vida quiénes fueron tus monstruos y tus ángeles creativos y qué fueron lo que te inculcaron y lo que te programaron en una etapa determinada. Entonces, es un proceso que hay personas que lo hacen más rápidamente, otras un poco más lento, depende de las características de tu propia historia personal. Pero sí hay un acompañamiento para esto, para liberar el potencial creativo de las personas. Además que, claro, cada uno de nosotros tenemos una experiencia, algo que compartir al mundo, ¿no? Y de ahí te puedes inspirar también, es una inspiración, o yo qué sé. Claro, claro, en esa historia personal lo interesante, lo lindo, es que no solamente te sirve para limpiar estos bloqueos, para diluirlos, para trabajarlos, sino que encuentras tus dones también, tus aptitudes, tus experiencias, y en ese encuentro pues te sirve para, como un caldo de cultivo para la creatividad. Muchas mujeres llegan, pero hombres también por supuesto, pero estamos ahora hablando con mujeres, muchas mujeres llegan y dicen, yo tengo algunas ideas, pero no sé por dónde conducirlas, no, tengo temores, no sé si me va bien con mi propia vida. Y cuando se hace un proceso de encontrar el área donde puedes trabajar y el área donde te puedes desarrollar, pues encuentras todo eso en tu propia historia personal, te va dando evidencias de lo que puedes hacer en tu vida práctica. Sí, he leído una frase de Ken Robinson que decía que todos somos creativos y creadores, pero en ocasiones necesitamos saber cómo entrenarlo. Y Exacto. esto es muy importante. Sí, Bueno, exacto. Creo que sí, gracias, hay que Roxana. entrenarlo y practicarlo cada día, Sí, porque eso que has dicho que hay que mirar, hay que saber de dónde viene el origen de esos monstruos creativos, ¿no? De nuestra infancia. Yo sé hoy lo que quiero hacer y intento siempre innovar en mi mente. ¿Qué voy a hacer esto? Ya no me va a dar vergüenza. Antes tenía unos bloqueos como son, por ejemplo, que has dicho, los bloqueos afectivos, de las emociones. Eso es cada día tengo que buscar cuál es la nueva emoción o cuál es el nuevo bloqueo que debo de superar, porque me he dado cuenta que tengo toda una empresa de monstruos SA. Sí, es lo que hay personas que van más rápido y otras vamos a ir más lento. Yo soy de las que va a ir lento porque dependiendo a lo mejor de la persona, de cómo te han educado, de lo que te han inculcado de niño o de niña, te va a costar más o menos. Pero también nosotros tenemos que poner de nuestra parte. De Claro. nuestra parte. Yo soy una persona que tengo muchos bloqueos, cada vez menos, porque me estoy dando cuenta que cada vez voy superando, pero porque yo me he propuesto eso, he dicho, no, yo voy a hacer algo y voy a hacer algo grande y quiero, tú eres facilitadora de procesos creativos, yo quiero ser facilitadora de que las personas vivan como quieren vivir. Entonces, yo quiero conseguir eso para no solo para las personas que nos están escuchando, para las personas de mi equipo, que somos, pues todo el mundo sabe, somos personas que trabajamos online, ¿no? En Internet. Somos personas que estamos aquí todo el día. Si no nos ves por la mañana, nos ves por la tarde, nos ves por la noche, pero nos ves y nos hacemos ver, claro que sí. Y mi pregunta porque yo lo intento todos los días, lo intento y lo hago. No es que lo intente, eso está mal dicho, no lo intento, lo hago. Pero ¿hasta qué punto hay que ser creativo para hacer un negocio en Internet, por ejemplo? A lo mejor se necesita tener habilidades técnicas, saber tener un máster en marketing, en eso estoy yo también haciéndolo.
pero veo que hasta hay personas que les va mejor que otras y no necesariamente tienen a lo mejor títulos, digamos, estudios para emprender en Internet, ¿no? ¿Hasta qué punto hay que ser creativo para llevar tu negocio a donde tú lo quieres llevar, ¿no? Claro. Mira, es que en realidad, aunque en la creatividad participan procesos que tienen que ver con la inteligencia cognitiva y con la inteligencia emocional, la creatividad es casi que un misterio, porque participan otros muchos elementos que ni siquiera se pueden describir, que son muy particulares incluso para cada persona. Todas las personas no tienen el mismo insight en el mismo momento y de la misma forma. Cada persona tiene su característica y también uno tiene que irlo descubriendo para poder apropiarse de esto y aplicarlo. Es algo muy elemental y después voy un poco más a la respuesta a tu pregunta. Pero, por ejemplo, yo puedo descubrir, si me conozco, si estoy conectada conmigo, si me observo, yo puedo descubrir que tomando una tacita de té a las 3 de la tarde se me ocurren un montón de ideas. O puedo descubrir que caminando en la mañana sola, se me ocurren un montón de ideas. O bañándome, o debajo de la ducha, o manejando. Y yo me apunto después de ducharme, o cuando voy caminando. Exacto. Pero yo creo que también está relacionada la creatividad, no sé, tú nos dirás, con relajarte. O sea, en el momento que estás con tanta cosa, con tantos pensamientos, tantos problemas, resuelves esto, lo otro, no tienes tiempo de respirar y decir, ok, ¿cómo se puede ver de otra manera? Como lo que has hecho con el celular, ¿no? O sea, estamos en automático, no sirve para esto, para lo que ya sabemos, ¿no? Claro. O con los temas de dinero, ¿no? Muchas veces pasa esto con los temas de dinero, que suele ser que vemos solo una solución, el dinero. ¿No? Lo que decía Messi es muy importante. Eso se llama, dentro del proceso creativo, es el proceso de incubación, ¿verdad? Es el proceso de incubación. Y el proceso de incubación es, una vez que ya yo tengo la idea, ya Messi tiene la idea, ya Olivia, ya también la tiene Adriana, y la tengo yo, es decir, las tenemos todas, la mayoría de las personas ya tienen su idea, y otras que no tenga, pues vengan que nosotros la ayudamos, ¿verdad? Pero la que tiene la idea, la que ya tiene la idea, viene un proceso que se llama de incubación. Y esa incubación necesita el yo con yo, el estar yo sola, tranquila, descubrir dónde y cómo, a qué hora me siento y se genera esa tan fructífero que sale de nosotros muchísimas ideas, muchísimas respuestas y aprovecharlo. Pero para eso tengo que darme la oportunidad de estar conmigo, porque si todo el día estoy hablando con otra persona, permitiendo que todos los elementos externos estén llamándome la atención y que yo esté enfocada en la televisión y en que tengo que hacer la comida y todas las cosas que hacemos las mujeres durante el día y no abrimos un espacio de soledad creativa, un espacio de encuentro con nosotras mismas, no le damos ese momento de incubación que necesitan nuestros negocios. Lo necesitamos. ¿Por qué? Porque, otra vez, Merche tiene la razón en que hay un reto tecnológico en el que podemos pedir ayuda en última instancia, porque hay especialistas en la parte tecnológica y en dependencia de nuestra decisión podemos decirle a otra persona, ok, no quiero encargarme de nada técnico, desde hacer un hangout hasta que me hagas mi página en internet, lo quiero todo hecho. Hay otras personas que no, que quieren hacer parte del proceso, es decir, la parte técnica depende de decisiones y también de realidades económicas y de todo tipo. Pero la otra parte, que es la esencia, el corazón de tu negocio, te necesita a ti. No puedes delegar esa parte, te necesita a ti, porque incluso con una asesoría, tú necesitas explicar lo que quieres. Y necesitas generar ideas, y necesitas todo un proceso que hace falta que estés y que te escuches en el silencio y en la tranquilidad, y en el momento que tú descubres que se produce esa incubación y ese momento que, eureka, ¿verdad? Ese momento de iluminación o microiluminaciones que se le dice. Eso es lo que me parece. Te voy a decir
que, por lo que has dicho, mi momento de relajación es durante la ducha, cuando me está cayendo el agua caliente y me olvido de todo lo que hay fuera. Por lo que me acabas de decir, creo que me voy a duchar 2 o 3 veces al día, no solo. Muy bien. Muy bien, pues bueno, ten cuidado no te salga brillo, ¿verdad? En la piel, de bañarte muchas veces. Me voy a poner como una pasa, porque es verdad, soy una persona muy, digamos, muy nerviosa, muy visceral, soy muy visceral, me mueven mucho las emociones y hay veces que mis propias emociones me bloquean. O sea, sé lo que voy a hacer, sé lo que voy a decir, sé cómo lo voy a crear y si me enfado o cualquier otro tipo de emoción que tenga que ver con las personas de mi alrededor, ya sea mis hijos, mi marido, los vecinos, quien sea, noto ese bloqueo. De repente es como que me ponen un muro delante y ya no pienso. Claro. Y he dicho, eso lo tengo que trabajar yo. Hoy, por ejemplo, he tenido algo así y lo primero que he dicho, me voy a pegar una ducha. Y en la ducha, de repente me he relajado y bueno, me estaba sonriendo ahora porque me he puesto a hablar en alto. Yo sola en la ducha se me ha ocurrido una idea sobre otro programa, sobre un artículo que quería hacer en mi blog y me lo he puesto como si lo estuviese escribiendo pero en voz alta, bajo la ducha, ¿no? Y ha entrado mi marido y ha dicho, ¿con quién estás hablando? Y he dicho, estoy trabajando, chico, no me molestes, fuera. Que estoy trabajando en la ducha, sí, estoy hablando, estoy pensando en alto. Y se ha quedado en la puerta mirándome diciendo, venga, vale, salte de la ducha, que hablas muy alto. Pues mira, una pequeñita recomendación, lo mismo que al dormir, porque hay personas que a veces nos da insomnio porque tenemos una idea que nos está mandando mensajes, es tener cerca un cuaderno, es tener cerca un cuadernito para que después que salgas de la ducha caliente y que se te ocurrieron una serie de cosas, pues las anotes y en algún momento del día pues revisar tus notas, exactamente, revisar tus notas. Desde los grandes maestros del arte estaba la costumbre del cuaderno, se lo ponían en su cinto y cuando estaban en la calle se les ocurría alguna idea, iban a su cuaderno y lo escribían. Entonces, mira, perfecto. Y desde ese, que es un cuaderno de nota bien bueno, pues hasta uno pequeñito podemos tener en nuestra cartera y resulta que nos fuimos con unas amigas a tomar café y en el momento que la amiga se levantó nos quedamos solas y ¡paz! ¡Eureka! Nos vino una idea, así que la anotamos, ¿verdad? Sí. Sí, yo lo apunto todo. Yo voy en el bolso, tengo una libreta, luego tengo aparte aquí en la mesa del ordenador, tengo otro cuaderno aparte, y aunque tengo aquí el cuaderno, que lo tengo aquí atrás, me gusta tener hojas sueltas para escribir cualquier cosa. O sea, escribo algo y digo, no, esto no, y a lo mejor soy de las que y doblo el papel, esto no, a la papelera, ¿no? Yo sé que para hacer un ejercicio necesita 500 folios, ¿eh? Doy fe. Sí. Sí. A mí me encanta tener hojas sueltas. Soy mucho de hojas sueltas que, bueno, sí las enumero para cuando ya estoy copiando algo que me parece una conferencia o algo, pues las enumero. Pero a mí me encanta la hoja libre, me parece que la puedo movilizar a mi medida y me encanta. ¿Sabes? Un ejercicio muy interesante para generar creatividad. Ahora que estábamos hablando de tomarnos un tecito, de hacer algo con nosotras mismas, es ponerte en la meta de cada cierto tiempo, cada 10 días, bueno, si quieres cada mes, o si eres muy empunchada, se dice en Costa Rica, si eres muy empunchada, pues cada semana, hacer una actividad que nunca has hecho. Y no se trata de hacer una actividad extraordinariamente diferente, ¿verdad? Porque la primera vez que me dijeron eso a mí, el maestro que tuve para hacerme facilitadora de procesos creativos, la actividad que me imaginé fue arco y flecha. quería tirar a una diana y bueno, no encontré aquí cómo hacerlo si no era una deportista de rendimiento o algo así, entonces bueno, un poco frustrante, pero busqué otra actividad que hacer. Y entonces si nos ponemos esa meta pequeñita, bueno, ¿qué puedo hacer esta semana que yo nunca he hecho? Pregúntense ustedes tres,
¿qué puedo hacer? Y que se pregunten también nuestras amigas que nos están escuchando, ¿qué puedo hacer que yo nunca he hecho? Y eso empieza, igual que el ejercicio del celular, empieza a abrirnos un campo diferente, como si fuera otros laberintos, ¿verdad?, en nuestra mente, donde se cultiva la posibilidad de que nuestro cerebro invente y sea creativo. Entonces, les sugiero eso, les sugiero que quizás en un próximo encuentro nos podemos recordar esta pregunta y me dicen, bueno, pues mira, yo lo que hice fue tal cosa. Y yo semanalmente he estado haciendo tal y más cual cosa, ¿verdad? Entonces, te lo sugiero, es realmente retador y productivo. Porque Anotado, ¿eh? Que conste. Sí, a mí creo que me sirva para abrirme camino, como tú dices también, y abrirte camino en tu propia mente, en esos laberintos que a lo mejor están intransitables porque todavía no has pasado por ahí. Yo quiero pasar por todos los laberintos, por todos los caminitos que yo sé que tengo muchos, pero tengo que encontrarlos. Excelente, excelente. Muchas gracias, Rosana. Que van por un lado los aplausos y por otro lado nosotras. Me ha encantado. Yo también lo he apuntado y lo acabo de publicar ahora mismo. Un tip para aumentar nuestra creatividad, preguntarnos qué puedo hacer esta semana o este mes que no haya hecho nunca y hacerlo, ¿verdad? Solo preguntarnos, yo creo que ya aumenta la creatividad porque está el cerebro ahí, ¿no? Eso ya lo he hecho, eso ya. Claro, está la primera etapa de crearlo, la segunda de disfrutarlo y la tercera de escribir lo que pasó. ¿Qué sintieron cuando hicieron esa cosa diferente? ¿Qué les aportó? Y van a ver que van a surgir cosas, poquito a poco, van a empezar a surgir cosas muy interesantes, muy interesantes. Y sobre a mí me encanta porque todas las cosas que son hacer algo contigo mismo, yo creo que eso no nos lo enseñan en ningún sitio, ¿no? Todo lo contrario, te dicen, ay, no puedo salir porque no hay nadie con quien salir, o no puedo hacer esto porque no... Y justamente yo, como hablaba, ¿no?, de tomarse un café con uno mismo, hace ya mucho tiempo, yo empecé a disfrutar eso, de tomarte un café contigo mismo, ¿no? Darte ese tiempo de, ok, ¿cómo estoy?, ¿no? Como si vas con un amigo o una amiga y que no la has visto hace tiempo, ¿no? Dices, pues, un día al mes, ¿no? Pero yo creo que tendría que ser mucho más frecuente, ¿no? Decirte, ¿qué tal? Tomarte el café tranquilamente y decir, ¿cómo estás?, ¿no? ¿Qué hay? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué ha pasado? ¿Qué te preocupa? Tal como si lo hicieras con un amigo o una amiga cercano, ¿no? Que yo creo que la persona más importante a la que tienes que escuchar es a ti mismo. Si no, no puedes avanzar, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Rosana. La verdad me ha encantado el ejercicio. Y claro que sí, voy a ahí a estar dando la vuelta y ya os lo diré y os lo escribiré y compartiremos también, pues. Me encanta. Adriana, ¿y sabes una cosa interesante? Porque tú decías que en ese momento, bueno, pues conversar contigo misma. ¿Y sabes qué me gustaría adicionar al ejercicio? Al principio no conversar nada. Al principio tomar una respiración profunda y ver por dónde va ese aire, qué se mueve en tu cuerpo y dejar un ratito acallar la mente y estar contigo tranquila, con tu respiración, llegar a un nivel de relajación profundo y después entonces sí, te preguntas qué pasa conmigo, cómo voy a hacer este proyecto, porque a lo mejor incluso en ese estado van a venir respuestas solas, van a venir temas solos, ¿verdad? Entonces, es alimentar ese espacio con nosotras mismos que nos espera con ansiedad para darnos respuestas desde nuestro inconsciente, para decirnos cosas que van a ser sumamente provechosas en nuestra vida cotidiana y en nuestros propósitos y metas, ¿verdad? Ok, muchas gracias. Me gustaría saber, Roxana, estamos hablando acerca de creatividad como una herramienta,
Una herramienta para que las mujeres podamos lograr más, aumentar, obviamente crecer, ¿no? Crecer como personas y aumentar nuestra independencia, ¿no? Un instrumento de independencia, nos dices. Háblanos un poquito de esto y luego también sé que tú trabajas ya con emprendedores, con mujeres y tienes un propio proyecto que se llama Transfórmate, ¿verdad? En este proyecto a mí me gustaría saber qué es lo que haces, cómo se imparte, cómo es que ayudas a las personas, cómo es que les ayudas a desarrollar sus propios emprendimientos. Y bueno, lo que te decía en la primera parte, ¿no? ¿Qué es esto de ese proceso de independencia utilizando la creatividad? Sí. Mira, voy a revertir la pregunta y voy a empezar por transformarte y voy a tratar de hacerlo lo más breve posible porque realmente ya llevamos bastante rato conversando, ¿verdad? Y no quiero usar del tiempo de ustedes y de las amigas que nos están escuchando. Transformarte surgió con el interés de ayudar a las personas a desarrollar su potencial creativo. Ese era como el interés básico, desarrollar tu creatividad. Después, ¿para qué o por qué lo quiero hacer? Y el proyecto tiene 3 fases fundamentales. 1, conocer el campo del saber de la creatividad, porque eso me permite usar la creatividad como herramienta. ¿De qué se trata el campo del saber de la creatividad? ¿Cuáles son los principios de la creatividad? ¿Cómo se desarrolla el proceso creativo para poderlo apropiar y adaptar a mis características personales? ¿Cómo se genera un ambiente creativo? Todos esos temas que son un tantico conceptuales, pero son muy sencillos y tenerlos a nuestro alcance son herramientas extraordinarias para la generación de ideas y también para revisar los procesos que ya tenemos, que ya son emprendimientos, y revisarlos con esa concepción creativa para ver dónde estamos y cómo verificarlos, evaluarlos y mejorarlos, ¿verdad? La segunda parte del proyecto, tanto cuando lo hago de una manera presencial como online, es detectar los bloqueos a la creatividad a los que ya nos referimos y trabajar con ellos, ya sea con instrumentos de introspección, con algunos que les mencioné, como con las herramientas de la programación neurolingüística, para reprogramar aquellos programas que desde niño o en el transcurso de nuestra vida quedaron como mapas mentales y no nos dejan ser flexibles y tener todas esas características que tienen las personas creativas. Y la tercera parte del programa es la estimulación de la creatividad, que uno de mis favoritos, quizás por mi propensión al arte, pero además porque el arte es por excelencia un lenguaje adicional, y cuando uno tiene un lenguaje adicional, pues se incrementa tu creatividad indiscutiblemente, pues es a través del arte. Es muy interesante porque lo que se hace es un juego del arte a través de arquetipos del inconsciente, y dibujamos y hacemos una serie de cosas muy interesantes, divertidas, y que también se basan en el carácter conectivo de la creatividad. ¿Qué quiere decir esto de conectivo? Que cuando uno es más creativo en un área, se transmite esa conducta creativa y esa capacidad creativa al resto de las áreas de tu vida. Entonces, si aprendes hoy a hacer un collage, por decir de alguna manera, y a expresarte, a tener un lenguaje diferente al cotidiano, que es escribir y hablar, ¿verdad? Mejora tu capacidad creativa, pero la mejora también en la cocina, mejora también en tus relaciones, mejora también en tu trabajo, mejora también en tu proyecto personal. Eso es en lo que consiste el proyecto. Y ya te comenté que el proyecto puede hacerse personal, en talleres, en conferencias, o puede ser también de tú a tú cuando la gente quiere resolver problemas concretos de cambio, de generar un proyecto, o de bloqueos internos que tiene, que necesita diluirlos para poder seguir avanzando. Y esto de la independencia es muy importante. Mira, yo he tenido la experiencia de trabajar con mujeres con codependencia. No son pocas. La codependencia es algo que afecta a muchísimas mujeres, ¿verdad? Y bueno, ¿saben lo que es la codependencia? Es cuando vivimos la vida de otra persona en vez de estar concentrados en nuestra vida. Y es un problema que de alguna manera casi todas las mujeres lo tenemos en algún grado, porque vivimos la vida de nuestros hijos, la vida de nuestro esposo, nos preocupamos por sus proyectos, por sus cosas, por su trabajo, y al final del día hablamos y dijimos 1000 veces los nombres y las cosas de los demás y a nosotros no.
Y este tipo de personas codependientes pues puede llegar a un nivel bastante enfermizo donde las relaciones sean incluso dolorosas y no tengamos la capacidad de modificarlas, de cambiarlas o de simplemente romperlas, ¿verdad? Y la mayoría de las veces la codependencia se da también en el área económica, porque muchas mujeres no cambian la actitud y sus relaciones porque dependen económicamente de los hombres. Entonces yo digo, queridas amigas, la libertad en todos los sentidos es indispensable para desarrollarnos como seres humanos y como nos merecemos todas. Ser independientes económicamente es ser independiente en el resto de las áreas de la vida. Y ser independiente afectivamente nos permite ser también independiente económicamente. Es decir, la independencia es un sinfín de cosas que tenemos a nuestro alrededor y que tenemos que tejerlas. Y se basa fundamentalmente en estar concentradas en nosotras mismas. Así que empecemos por tomarnos esa tacita de café con nosotras, respirando, preguntándonos, y verán cómo poquito a poco la misma necesidad de independencia, de libertad, no estoy hablando de tener una relación sana y de interdependencia, ¿verdad? Pero cualquier rasgo que esté relacionado con el que vivamos una vida sin la suficiente independencia empieza a tomar un sentido diferente cuando nos concentramos en nuestra propia vida. Así que las invito a tomarse ese cafecito con nosotras solas o ese té, o caminar en la mañana y ampliar ese marco de atención a nosotros mismos y a nuestros proyectos. Muchísimas gracias, Roxana, me ha encantado esto, ¿no? Realmente es cierto, es un mal yo creo que de las mujeres, bueno, también de los hombres, pero de las mujeres un poco una epidemia más generalizada, ¿verdad? Ser codependientes, estar siempre, como decíamos, el café para nosotras a fin de año quizá, tal vez, no, si no es que ya llevamos varios años sin tomarnos un café con nosotras mismas. Entonces, esto es algo social también, yo creo, ¿no? Claro, viene arraigado de creencias profundas de que al ser madres ya perdemos el derecho de ser personas. Somos madres, dejamos de ser seres humanos, somos madres, ¿no? Somos madres y como mujeres también en general se nos ha dado el que tenemos que ocuparnos de todo, el que tenemos que estar pendientes de todo, menos de nosotras. Nosotras al último, como decía alguna de nuestras coaches, para nosotras el trozo de pollo más feo, ¿no? Y a la larga pues es un descuido porque la persona más importante eres tú, que estás siguiendo este hangout. La persona más importante eres tú, y seas de ti, ¿quién va a dar de ti? O sea, al final vas a enfermar, tanto física como emocionalmente vas a enfermar. Y eso es lo que hoy en día pues conocemos como insatisfacción, ¿no? El que no podemos, el que no queremos, el que no sabemos cómo, pues no podemos dar esos cambios, queremos cambiar pero no sabemos cómo. Viene también mucho, tiene que ver con todo esto, ¿verdad? Con que no somos realmente libres. Yo siempre digo, solo hay una forma de vivir la vida y es siendo libres, a partir de la libertad de poder elegir todo, absolutamente todo. Muy bien. Eso, para ser más creativos hay que sentirse más libres, como habéis dicho, esto es muy importante porque sin libertad no hay posibilidad de crear y de ir un poco más allá de las cosas. Además que me doy cuenta de esto también porque estoy estudiando ahora, estoy haciendo unos cursos de diseño gráfico y claro, ahí necesitas mucha creatividad, o sea que me doy cuenta ahora que tengo que aprender cada día algo de la creatividad, ¿no? De satisfacer al cliente, porque al fin y al cabo las imágenes y las palabras que pones, por ejemplo, en un banner o un cover o yo qué sé, son muy importantes que se relacionen y que atraigan, no la publicidad, que haga publicidad. Y bueno, otra pregunta que sería para ti, Roxana. No, simplemente eso que estabas diciendo me parece muy interesante porque es un tipo de creatividad. La creatividad puede ser abierta o cerrada.
Abierta es como cuando nosotros nos ponemos nuestros propios objetivos, cuando la incógnita parte de nosotros, y la creatividad cerrada, y no menos importante, ni con patrones diferentes, tienen los mismos patrones. La creatividad cerrada cuando tú trabajas para otra, para satisfacer una necesidad de otra persona. Si tú como diseñadora gráfica tienes que buscar un banner donde satisfagas la necesidad de una imagen empresarial de otra persona, de otra empresa, y no por eso es un proceso menos creativo, es muy creativo, pero tiene un marco de referencia que son las necesidades o los límites que te puso tu cliente, ¿verdad? Entonces, es un poco diferente esa creatividad, pero igualmente necesita de los mismos principios, el mismo proceso, de los mismos factores. Así que tomarte el cafecito y estar contigo también te beneficia, le beneficia a las diseñadoras gráficas y a las artistas. También lo llamo arte digital. Arte digital. Arte digital, por supuesto que es un arte, sí, el arte digital, exactamente. La verdad es que muchas veces es importante romper las reglas, Claro. sobre todo en el diseño. No tienes que ser como otros, o sea, ¿sabes? Tienes que ser único. Esto está... Claro, por exacto. Lo que primero hay que conocer las reglas para poder romperlas. Entonces, es como un juego. Conoce bien las reglas y después las rompes, y las rompes con algún sentido, entonces, ¿verdad? Sí, es un tema, mira, es que son temas y temas que salen y que podríamos hacer programas con esos temas, la ilustración, el diseño, es algo interesante. Bueno, ahora que ya te... Porque si no voy a preguntarte más cosas y no quiero... Yo creo que podríamos seguir en otro programa, podemos seguir hablando de creatividad en otro contexto, esperar que nuestras amigas reaccionen y nos digan cosas concretas que quieren saber, ¿verdad? Que nos pregunten cosas más directas de sus propios negocios, de sus propias situaciones, y con mucho gusto, pues estoy segura que las 4 que estamos aquí vamos a dar lo mejor de nosotras para ayudarlas, ya sea en un contexto abierto o en un contexto de alguna necesidad más concreta y más privada que necesite alguna de nuestras amigas. La creatividad es una de las capacidades las más importantes, creo, del ser humano, y eso nos hace demostrar nuestra inteligencia. Aquí va mi pregunta. Porque, bueno, ¿con qué está relacionada más la creatividad? ¿Con la inteligencia cognitiva o la inteligencia emocional? Porque ya sabemos que la inteligencia emocional se refiere a la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y a los ajenos, de motivarnos y de manejar bien las emociones en nosotros mismos, bueno, y en nuestras relaciones, claro. Y sé que es complementaria y diferente a la inteligencia cognitiva, claro, porque se mide a través del coeficiente intelectual. Y esa era mi pregunta, ¿con cuál está más relacionada? ¿Con la emocional o la cognitiva, la inteligencia? A ver, Olivia, ¿qué es lo que tú crees? Dime con todo tu ser, ¿con cuál crees que se relacione más? Yo creo que con la emocional. Exactamente, exactamente. Yo creo que siempre digo que la creatividad tiene canales particulares, canales misteriosos, por decir. Me encanta verlo así como algo indescriptible, pero indiscutiblemente nuestro estado emocional y la capacidad que tenemos a través de la inteligencia emocional de reconocer nuestras emociones, de reconocer las emociones de las personas que nos rodean, es decir, de calibrarlas, y tener nuestros propios mecanismos para mantener una estabilidad emocional determinada, nos da más posibilidades creativas, porque yo creo que pocas personas son las que pueden crear en un estado de tensión emocional. Aunque cuando estamos creando podemos tener tensiones, ¿verdad? Pero tensiones positivas, tensiones que aprovechamos. Por ejemplo, el diseñador gráfico con que tiene que entregar el trabajo mañana, se explota la creatividad. Hay un mar de ideas y de cosas, pero es otro tipo de tensión, que no es la tensión emocional. Entonces, en efecto, yo siento que desarrollar nuestra inteligencia emocional nos va a ayudar no solamente en la creatividad, nos va a ayudar a tener una vida muy equilibrada en todos los sentidos, ¿verdad? Así que tienes toda la razón, Olivia.
Claro que sí, porque muchas personas de gran preparación intelectual, pero con faltas de inteligencia emocional, no se terminan trabajando a las órdenes de personas que tienen una inteligencia formal menor, pero mayor inteligencia emocional. Y esto está comprobado. Sí, Aquí, por eso es mucho sí, más importante la inteligencia emocional. claro. Juegan muchos factores. Yo creo que una de las cosas que tenemos que practicar es la flexibilidad. Y es muy difícil establecer como cánones de, bueno, este tipo de persona llega acá o aquella se mueve por tal lugar. Y yo lo que digo es que desarrollar todas las esferas de nuestra vida, desarrollarnos integralmente, es lo ideal, ¿verdad? Y la Sí, creatividad, de nuevo, es un instrumento importante para esto. claro. Muchas gracias, Roxana. No quiero decir más porque no acabó. Aquí estamos. Bueno, paso la palabra a Merche, así, porque ya es bastante tarde, pero bueno, podemos. Nos podríamos tirar aquí hasta las 12 de la noche, ¿no? Y más. Pero hay que descansar también porque pues nos habéis escuchado y habéis, Porque si no descansas no hay creatividad, sabéis No hay Exacto. creatividad. no fluye. Después estamos agotadas, cansadas. para estar creativos mañana también tenemos que estar frescos, ¿verdad? Claro, hay que darle a nuestras neuronitas, hay que darle la posibilidad de descansar, de que tomen airecito. Bueno, yo voy a preguntar. Aquí no pude aguantar el aplauso. Ya está. Pero sí Vale, les voy a decir nos que aguanto. para mí ha sido un placer estar con ustedes tres. Es divertido, que es lo más importante que pasemos. Es divertido, es agradable y creo que todas hemos aprendido algo. Eh, entonces, les agradezco muchísimo que me hayan invitado a este grupo dinámico de mujeres vivas. Así que ojalá me inviten otro día, ¿verdad? A participar y escuchar. Claro que sí, yo creo que nos queda pendiente todavía trabajar el tema de la codependencia. Yo creo que muchas de nuestras seguidoras estarán interesadas en saber cómo salir, ¿no? de esto, cómo lograr mayor independencia, ¿no? El quizá oír, ¿no? Esas palabras que a veces no nos atrevemos a decirnos a nosotras mismas. Sabemos que hay un problema ahí, pero no nos atrevemos a decirlo. Y cuando lo escuchamos, de alguna manera entendemos que es algo más generalizado de lo que nosotros nos creemos. Claro. Y con mucho gusto podemos dedicar un programa, si ustedes quieren, a debatir sobre el tema de la codependencia y cuáles son los instrumentos que proponemos para Es transitar hacia una vida más equilibrada. un tema que interesa además mucho a las mujeres porque eh, aunque algunas ya van luchando, yo me uno a las luchadoras y voy rompiendo cadenas, yo he sido muy codependiente. No voy a hacer esto porque dependo del sueldo de mi marido, yo tengo que hacer esto porque soy mujer, es lo que te han hecho así ver, y he tenido que romper cadenas y para romper cadenas he tenido que luchar y la lucha también en discusiones y en llegar a puntos de decir ¿qué hago? O lo arreglo o lo modifico o lo rompo y acabo con esta relación que para mí es veneno porque no puedo abrirme, no puedo hacer lo que yo quiera, no puedo vivir porque de eso se trata, de querer vivir tu vida a tu manera, no a la manera del que tienes al lado. Yo creo que casi todas las mujeres en alguna etapa de nuestra vida hemos conocido la codependencia. Sí. Ojalá que haya muchas estadísticamente que nunca conozcan ni sepan absolutamente ni hayan tenido la experiencia de la codependencia. Pero las mujeres, incluso hasta de pequeñas, lo vivimos en nuestros padres, porque nuestras madres de otras generaciones casi todas sufrían de codependencia. Y si esa codependencia llegó a un nivel alto, enfermizo, traumático, pues ese patrón nos lo heredaron y de alguna manera lo repetimos y se lo heredamos a nuestras hijas. Y creo que es un deber de nosotras, si nosotras queremos que nuestras hijas sean felices y libres, liberarnos nosotras. Porque solamente liberándonos nosotras de esa situación, nuestras hijas aprenden un patrón diferente. Así que
es un tema que te digo que va a ser muy, muy candente. Creo que si lo estamos anunciando ya nos pueden mandar preguntas, ¿verdad? Ya pueden mandar preguntas y experiencias para que las compartamos, que nos digan, mira, mi experiencia ha sido esta, este ha sido lo que he hecho, pude, no pude, me liberé de tal manera, o la arreglé, o se y una con otra se van a sentir identificadas. Muchas mujeres, o sea, ahí va a haber una conexión tan grande sí. que ya verás, ahí se va a hacer de verdad un programón y que no va a quedar, yo creo, que en un solo programa, porque este tema es muy candente, como dice Rosana. Claro. Y que no tiene edad. No tiene edad. No tiene edad. No tiene edad, ni religión, ni estatus, ni plato social, nada. O sea, da igual que seas abuela, hija, madre, rica, pobre, que vivas en un país o en otro, da igual. Exacto. Exactamente. Exacto. Mundial. Es algo, desde el principio del ser humano, yo creo que es algo que venimos arrastrando diferentes épocas, diferentes siglos, y todavía hoy en día existe yo creo que hay muchas mujeres, ¿no? Ya dicen, están intentando, yo creo que todavía esto no está solucionado, hay mucha codependencia, mucho más de lo que a nosotros nos gustaría, porque hay algunas que les gusta. Si te gusta ser codependiente, genial. Yo conozco una amiga que es feliz dependiendo de su marido. Ella es feliz porque ella dice, no, es que mi marido está ahí para eso. Genial, yo no puedo. Y entonces cada una tenemos que estás a gusto y feliz, no te muevas de tu zona. Exacto. Eso, si eres feliz, no hagas nada para cambiar esa felicidad. Pero si no lo eres, tienes que arrancar, romper cadenas o buscar ayuda, porque muchas veces solas no podemos, necesitamos buscar ayuda. Exacto, Merche, exactamente. Lo sé muy bien y vengo ya, yo tengo el segundo matrimonio ya, por eso lo digo. Yo también soy casada por segunda vez. Segunda vez, yo, sí, bueno, las dos historias han sido diferentes, pero en cada una ha existido un tipo de codependencia, diferente a lo mejor al otro, pero ha existido. Hasta que yo ya me he puesto ya los pantalones, como vulgarmente se dice, y he dicho, yo también existo. Exacto. Yo también existo. Yo no estoy pintada en la pared. Yo soy de carne y hueso y yo lloro si me pinchas y sangro si me pinchas con un alfiler. También sangro. Exacto. Yo también estoy viva, Merche. Yo también soy una mujer viva, eso es. Sí. Somos mujeres vivas. Estoy viva, ¿no? Bueno, Muchísimas gracias, Rosana. Una última pregunta para Rosana, una última pregunta por hoy, pero tenemos tela aquí apuntado, hay mucho. Una última pregunta por hoy y ya pues terminar con hoy, que también hay que dejaros también un poco con la miel en los labios para que estéis deseando ver el programa que viene, por ejemplo, o la próxima vez que esté aquí con nosotras Rosana. Mi pregunta es muy sencilla y yo creo que a mi forma de ver, yo creo que se responde hasta sola, pero te la tengo que hacer porque hay personas que pueden entenderla de una manera o de otra. Mi pregunta es esta: ¿la creatividad te puede sacar de la rutina diaria? Claro que sí. Claro que sí, la creatividad es también una herramienta para salir de la rutina diaria. Porque cuando empiezas a explorar y a manifestar tu potencial creativo, empiezan a surgir cosas que no es lo que haces con la cotidianidad, ¿verdad? Que no es lo que haces todos los días. De hecho, este ejercicio que estuvimos hablando es como la otra parte de la medalla, es que si no surge espontáneamente, pues vayamos a buscarla. Y buscándola y explorándola y haciendo ejercicios y experimentándola, aparecen nuevas cosas en nuestra vida que la hacen menos rutinaria. Así que sí, la creatividad nos saca de la rutina, Merche. Eso es un aplauso para ti. Y por eso decía que yo creo que a mi punto de vista creo que se podía incluso contestar sola la pregunta,
pero como cada una podemos entender o cada uno podemos entender de diferente forma muchas veces las preguntas o las respuestas, pues por eso tenía que hacerla igualmente. Y más porque esta pregunta es, mira, la pregunta que tiene Olivia, tiene una pregunta en la cabeza, pero se la va a guardar, yo creo, para la próxima vez. O no, Sí, sí. como quieras. Como quieras. Y podemos llenarnos todas de preguntas, ¿verdad? Podemos llenarnos de preguntas. ¿Qué les Podríamos- parece? Que nos llenemos podríamos de hacer- preguntas. Como una especie de pregunta, bueno, lo dejo ahí, como una especie de libreta o de libro, las preguntas más frecuentes que se han hecho en Mujer Viva. Estamos trabajando ya en el proyecto. Meche ya lo ha dicho, estamos trabajando ya en el proyecto. No voy a decir nada. No digas nada más, de momento, hasta que... Bueno, pero es que tiene tela. Así que hay mucha tela que cortar aquí para daros a vosotros que nos seguís lo mejor. Así que muchas gracias, Rosana. Yo por mi parte encantada de haberte conocido hoy. No te conocía en persona, digamos, aunque sea de manera virtual o digital, cara a cara. Hoy es la primera vez y espero estar conociéndote más veces, más tiempo me refiero, ir contactando contigo y por supuesto estar aquí y que estés aquí con nosotras otra vez. El tema de la codependencia o el tema de la creatividad también es muy amplio. Y si tenéis preguntas, cualquier pregunta, dejadlas en comentarios o os ponéis en contacto con Rosana o con nosotras mismas para realizar esas preguntas para el próximo programa, pues genial. Que no dejéis en el tintero ninguna pregunta, ¿vale? Yo por ahí ya me despido un poco, ¿no? Eso. Yo, bueno, soy Merche Garrido y búscame en Facebook, en Twitter, en el blog merchegarrido.com y me despido hasta hoy porque creo que nos tenemos que ir a descansar la cabecita para mañana estar muy frescos. Así que la creatividad al 100%. Muchas gracias, Rosana. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Y saben que pueden contar conmigo cuando quieran y estamos juntas en el programa. Ok, muchísimas gracias, Rosana. Yo también me despido a nuestras seguidoras y a nuestros seguidores. Darles las gracias por el tiempo que dedican en su desarrollo personal cada semana, estándose acompañando aquí en Mujer Viva. Así es que si tienes preguntas, si tienes dudas, puedes contactar con cualquiera de nosotras y conmigo puedes contactar a través del blog adrianaormaza.com o desde mi Facebook, que lo ves aquí, pone Facebook adriana.ormaza.cuenca, cualquiera otra de las redes sociales. Ok, estaremos encantados de tomar todas tus preguntas, tus dudas, tus sugerencias para próximos programas y así también poderte dar esas soluciones que tú necesitas. Un fuerte abrazo y me despido por esta semana. Chao, chao. Yo también me despido porque luego dejaremos a Rosana también que se despida al final, si quiere decir algunas palabras. Y bueno, como podéis ver, aquí todos podemos ser creativos y tener ideas, ¿no?, valiosas que supongan un verdadero cambio en nuestra vida, en nuestro entorno, en todo, en nuestra profesión. Pero hay que, no frenarse. Se trata de no ponerse freno, ¿no?, para conseguirlos. Así que, bueno, atrévete a ser creativo y a probar muchas cosas, porque eso es importante, hacer las cosas cada día, no pasa nada si te equivocas, porque luego puedes empezar otra vez. Mi nombre es Olivia Brand, de Burgos, España. Os mando saludos, un abrazo muy fuerte para todos. Bueno, me podéis encontrar en mi blog, oliviabrand.com, en el Facebook como oliviabrand.marketingonline. Bueno, y en el YouTube, Twitter, LinkedIn, bueno, en todos los sitios. Así que nos vemos en el próximo programa de Mujer Viva. Un abrazo para todos. Chao, chao. Gracias, Rosana, por estar aquí con nosotras. Gracias. Yo me despido también y espero que nos volvamos a encontrar para hablar de esos temas que son tan vitales para todo el mundo y especialmente
para las mujeres que queremos emprender y queremos desarrollar nuevas cosas con el enorme potencial creativo que tenemos. Las espero también, me pueden escribir directamente a proyecto.transformarte@gmail.com y pronto voy a anunciarle nuevos proyectos y cursos y toda una serie de cosas muy interesantes sobre creatividad que voy a compartir también con las chicas y creo que les va a gustar mucho a todas ustedes. Así que me despido y les agradezco mucho la invitación. Chao, chao, hasta el próximo Chao, chao. programa. Chao.